Bendecidos con toda bendición, hoy día 14 de noviembre del año 2024 y estamos aquí en el 4125 de la 58 Street en Woodside, Queens, Nueva York, Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor. Y le damos gracias al Señor por este tiempo, por este momento. El tema que tenemos hoy es la semilla es la palabra. Esta es la parte número 2. Muy bien, estamos bien. La parte número 2. La parte número 1 comenzamos el día sábado y hoy 14 con la parte número 2. Vamos a orar para que Dios nos guíe, vamos a orar para que Dios nos ayude en este momento que vamos a transmitir la palabra, que Él use nuestras vidas. Y también vamos a orar para que usted pueda creer a Dios que usted es buena, muy bien, buena tierra, ¿no? ¿Se acuerda, no? La enseñanza es así. La palabra es la semilla, yo soy tierra. Es verdad, porque nosotros fuimos hechos ¿de dónde? Del polvo de la tierra, fuimos hechos del barro y hoy somos tierra. Y hoy cuando alguien nos siembra la palabra, que es la semilla, es la palabra, entonces nosotros nos preparamos para la gran cosecha, para los frutos. ¿Cuánto lo creen? Lo mismo, ¿no? Nuestra boca la usamos para bendecir y así sembramos también palabra de bendición en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, en esta ciudad, en esta nación. ¿Cuánto lo creen? Donde vamos nosotros nos convertimos en personas que hablamos esta palabra. Padre, gracias te damos por esta noche, gracias por todo lo bueno que tú nos diste, Señor, hace 2000 años en la cruz. Como hemos estado enseñando, hecho está, sabemos que está hecho, Señor. Ahora nosotros recibimos estas verdades, recibimos esta palabra y te damos gracias por este gran privilegio, Señor, que tú nos das de estar aquí. Gracias por las redes, gracias por Facebook, por TikTok. Bendecimos a todos aquellos que se conectan, Señor. Y si hay alguien que está aquí en Nueva York, que está en esta ciudad y que necesita, Señor, recibir estas verdades, Señor, atráelos, Padre, aquellos que tú separaste, aquella simiente escogida que separaste de antes de la fundación del mundo, que puedan llegar, Señor, a este lugar. En el nombre de Jesucristo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que también nosotros podamos seguir aprendiendo y creciendo en tu maravillosa gracia. En el nombre de Jesús decimos amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. El último versículo que vimos, porque dijimos, vamos a hacer un pequeño resumen, hablamos de la parábola del sembrador, cuando Jesús trazó la parábola del sembrador, y Jesús en un momento da la parábola, los discípulos le dicen, ¿por qué le hablas por parábola? Y él le dice, bueno, en realidad, le dice, yo le hablo por parábolas para que ellos viendo no puedan ver, oyendo no entiendan, y yo les salve, o yo les sane, o yo los liberte, ¿no? Entonces, pero a ustedes les he dado conocer los misterios del reino. Y le explica la parábola, y la parábola les dice, la semilla es la palabra, y ustedes son la tierra donde es sembrada esa palabra. Después vimos que en el libro de Juan capítulo 1, dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces ya tenemos que si la palabra es la semilla, hoy entendemos que esa palabra, ¿quién es en realidad? Cristo Jesús en nuestras vidas. Entonces ahí terminamos con este versículo que lo vamos a leer ahora, que es en el libro de Juan capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y vamos a pasar, ¿no? 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto ya lo hablamos, lo predicamos el otro día, pero vamos a hacer un repaso. Entonces la palabra se hizo hombre. Esta parte me gusta porque dice, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿Quién era ese hombre que vino a vivir entre nosotros? Jesucristo. Dice, este Jesús estaba lleno de amor, inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Cuando nosotros tenemos la palabra, no es simplemente palabra de hombre, como algunos creen. Bueno, eso lo escribió un hombre, se podría haber equivocado.
fueron inspirados, por eso dice toda palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir, ¿en qué? En justicia, le dice Pablo a Timoteo. Entonces la palabra es Dios mismo llegando a nuestras vidas. Y cuando alguien recibe la palabra y dice, soy buena tierra, recibe esa palabra, usted va a entender que con el tiempo esa palabra ¿qué va a dar? Diga, buenos frutos. ¿Cuánto lo creen? Va a dar fruto en su vida. Pase lo que pase, usted tiene que seguir creyendo. Se convierte en una batalla de fe. Es una batalla de fe, ¿por qué? Porque vivimos en un sistema caído, donde todo se levanta en contra de el propósito de Dios, en contra del reino de Dios, en contra de todo lo que está en la palabra. Entonces, porque usted no encuentra, ¿no?, en su trabajo, o en el laundry, o en el bus, o en el tren, no encuentra gente que le hable continuamente de la palabra, ¿no? O que le hable de Dios. Es más, la gente habla de... La semana pasada, ¿se acuerda que cuál era el tema de la semana pasada? Las elecciones, ¿no? Todo el mundo hablaba de las elecciones, dónde iba, ¿no? Y te querían buscar con quién estabas y con quién no estabas, de qué lado estabas, de qué lado no estabas. Era un tema, y yo lo decía el otro día, no solamente acá, en Latinoamérica también, en cada país donde hay elecciones, la gente se contagia. Pero imagínese que usted ande siempre con gente de fe, con gente que le siembre la palabra, con gente que le no, está bien, tranquilo, quédate tranquilo, quédate tranquila, porque todo va a salir bien, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Que te diga, ningún arma forjada contra ti prosperará, porque tu herencia como hijo, como hija de Dios, es que hay una cobertura, que hay un cuidado, que hay una protección de parte de Dios. Por eso el salmista decía en el Salmo 1, ¿no? Bienaventurada aquella persona que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es un consejo de malos? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? ¿Qué te pensás que Dios te va a ayudar? Tenés que... ¿Qué te dice la gente en el mundo? Tenés que trabajar, tenés que hacer plata. You gotta make money. Tienes que trabajar, o sea, todo el tiempo, no, es algo que está contagiado en todo. Entonces, o lo mismo, ¿no? Si usted tiene un problema, dice, tranquilo, mejor vámonos a tomar. Vamos a tomar, vamos a divertirnos. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? ¿Esos son consejos de bueno o consejos de malo? Consejos de malo. O sea, porque te vas a apartar, ¿no?, de todo lo que es el propósito de Dios en tu vida, de todo lo bueno, ¿no? Por eso el salmista ya escribió de esa manera, perdón. Bienaventurado aquel que no tuvo un consejo de malo, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que bienaventurada aquella persona que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Entonces, esa es la actitud. Decir, Señor, esa palabra que recibí, esa palabra es mía, me levanto pensando, meditando en esa palabra y sé que todo me va a salir bien. ¿Por qué? Porque estoy creyendo en todo lo bueno de Dios. Amén. Estoy creyendo en lo que Cristo hizo por y para mí. Separado de Él, ¿cuántos lo creen? Gloria a Dios. Aplaudo al Rey, de un aplauso. Y de paso se me calienta las manos porque está frío en New York. Para aquellos que están conectados, ya empezó el frío, estamos en noviembre, ahora sí que se fue el calor, se fue el verano. Ya vino el frío con todo, está haciendo hoy como 7 grados centígrados. Ahora está quizás hasta menos un poco, está bastante fresco. Y estamos recién empezando, ¿eh? Estamos recién empezando, así que guarda con el frío. Bueno, entonces ya tenemos que esa palabra se hizo carne y es Cristo. El verbo es Cristo mismo. Decíamos el otro día que la Biblia no es un libro de papel, no es un libro más, sino que contiene la vida de Dios para que usted pueda recibir la vida de Dios. Y ahora comenzamos con estos versículos que traemos hoy. Anote si quiere anotar. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29.
Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, dice la palabra de la siguiente manera. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. A veces pareciera que fuera simple, yo lo veo simple, ¿no? Ahora lo veo simple, pero si no lo entiendo, si no recibo la luz de qué es lo que Dios me quiere decir, entonces Dios te dice, el reino de Dios, ¿qué es la palabra reino? 1, 2 y 3, vamos, dígalo. Gobierno. El gobierno de Dios es así. ¿Quién está hablando aquí? Jesús de Nazaret. Dice, cuando un hombre echa semilla en la tierra, se va a acostar y dormir, a dormir. ¿Y qué es lo que pasa con esa semilla? Empieza a brotar, sale el tallo, sale la plantita, y después que sale la plantita, ¿qué es lo que pasa? Sale el fruto, y dice que él no sabe cómo, o sabe cómo. No sabe cómo. Así es el reino de Dios en tu vida. Usted recibe la semilla que es, muy bien, que es la palabra. Usted no sabe cómo, yo no sé cómo, pero mi trabajo, tu trabajo, nuestro compromiso es recibir la semilla, y la semilla ¿qué va a dar? Fruto. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Ese no es, podríamos decir, mi inquietud. Mi compromiso es, diga conmigo, recibir. Si yo recibo, ¿no?, la palabra, recibo la semilla. Por ejemplo, vamos a decir un versículo, ¿no?, que me encanta, que es Gálatas capítulo 3, versículo 13, un versículo muy conocido para nosotros. Dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo se hizo maldición, entre paréntesis dice, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿para qué? Para que la bendición ¿de quién? De Abraham se haga realidad en mi vida. Entonces ahí usted tiene una semilla. ¿Cuánto están entendiendo? Tiene una semilla. Usted habla con el Señor y usted le dice, Señor, ¿tú te hiciste qué? 1, 2 y 3, diga, maldición. ¿Cuántos lo creen? Entonces cuando usted recibe esa palabra, dice, no, Señor, yo recibo esa palabra, que tú te hiciste maldición. ¿Para qué? Reciba, diga, yo reciba la bendición ¿de quién? De Abraham. O sea, así se maneja la palabra. Entonces, ahora la palabra dice que Dios le dio una bendición a Abraham. Entonces, la bendición que Dios le dio a Abraham, esa bendición se hace ¿qué? Realidad de mi vida. ¿Por qué? Porque la semilla es esa palabra. No hay forma de que usted termine mal sus días. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo cree? ¿Por qué? Porque estoy recibiendo la semilla. A veces parecemos locos. Usted, no importa que la gente diga que usted parece loca, pero está en su empleo, en su trabajo, caminando, levantándose, yendo al baño. Usted dice, gracias Señor. ¿Por qué? Porque tu palabra dice. A veces quizás no importa que usted diga el versículo. Sería bueno si usted lo aprende con el versículo, ¿no? Recién dijimos Gálatas 3:13, 2 de Corintios 8:9, dice, en esto conocemos su gracia, que por amor a mí, Señor, tú te hiciste pobre siendo rico. Señor, Él dejó su trono, Él dejó su divinidad y se metió adentro del vientre de una mujer virgen, la Virgen María, que fue una mujer de honra, para que por medio de ese vaso que fue la Virgen María, Jesús venga
y se haga humano. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y se hizo humano. Y cuando se hizo humano, Él se hizo pobre. ¿Y con qué razón? Para que por medio de tu pobreza yo fuese enriquecido. O sea, mi destino aquí en esta tierra, no importa lo que hayas perdido, puede ser quizás perdiste casas, puede ser que has perdido vehículos, puede ser que has perdido estudio, puede ser que hayas perdido un matrimonio, puede ser que hayas perdido hijos, pero cuando usted recibe esta verdad, ¿de cuánto dicen amén? Entonces usted empieza a entender, gracias Padre, porque yo estoy destinado al éxito. Yo estoy destinado a vivir una vida bendecida. Y no estoy hablando esto como hablábamos antes, ¿no? Prosperidad, éxito, no estoy hablando de esa forma, sino que el éxito hoy en nosotros es que nosotros podamos cumplir en esta tierra el plan y el propósito ¿de quién? De Dios. Aplauda al Rey, póngase contento. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y sabe que usted cumpliendo el propósito, el plan de Dios acá en esta tierra, usted va a ser feliz. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo esto. Dios querido, que estás conectado, que estás conectada ahí, abraza estas verdades. La persona que sembró, el hombre que sembró, dice, echa semilla en la tierra. Después el versículo 27 dice, duerme, se levanta de noche y de día, la semilla brota, crece sin que él sepa cómo. Versículo 28, porque de suyo lleva fruto, la tierra primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Versículo 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Es un proceso? La respuesta es sí, es un proceso. ¿Qué le quiero decir con esto? Que por muchos años la iglesia, cuando hablo de la iglesia, hablo de los cristianos. ¿Qué es lo que han querido? Se le ha querido vender, podríamos decir. Hablaba el otro día con un pastor que me encontré el día domingo allá en New Jersey y hablamos de esos tiempos, ¿no? de lo apostólico, de lo profético. Y cuando la gente llegaba a la iglesia, llegaba y de qué manera se les hablaba a la gente, ¿no? Ven que hoy día vas a recibir tu milagro. O sea, este es el día de tu milagro. Este es el día, noches de gloria, noche de milagros, ¿no? No estoy hablando, no estoy en contra de los milagros, porque Dios es un Dios de milagros. Pero qué maravilloso cuando nosotros cambiamos nuestra mente y entendemos que no estamos aquí para vivir de milagros en milagros, sino que estamos aquí para vivir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y es mucho mejor, ¿cuánto dicen amén? Amén? Que estar continuamente, no, ok, recibí esto, bueno, pero pasan 6 meses, bueno, ahora tengo que orar por esto otra vez. Pero cuando usted entra en el gobierno de Dios, cuando hablamos reino, hablamos del gobierno de Dios, que el gobierno pueda estar en tu mente, en tu corazón, y que usted pueda vivir esto continuamente. Yo voy a recibir esa verdad, voy a recibir esa palabra, y esa palabra dice que es una semilla. Y esa semilla no sé cómo va a crecer, no sé cómo va a salir las hojitas, no sé cómo, en qué momento va a dar el fruto, pero en momento no, madura y voy a dar fruto, eso va a dar fruto a mi vida. En lo que fuera que usted esté viviendo hoy, la clave es recibir esta maravillosa palabra. El próximo dice de la siguiente manera. La Nueva Traducción Viviente. Bueno, lo leo también para que algunos quizás lo entiendan mejor. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra, día y noche, sea que él esté dormido o despierto. La semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Por eso Jesús dice, una parte cayó en buena tierra. Lo importante es que usted crea que usted es buena tierra. Por eso dice, la tierra produce las cosechas por sí sola. Si no hay semilla, no hay cosecha. Pero para haber una cosecha, tiene que haber también buena tierra, si no, no hay. Entonces por eso dice, la tierra produce las cosechas por sí sola.
Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. El grave problema es, voy a decir la palabra, ¿no? Es la desesperación, ¿no? La palabra, el antónimo de desesperación, ¿cuál sería? El antónimo, ¿no? Sería desesperado, esperanzado, ¿no? Esperanza y desesperanza. O sea, entonces, ¿cómo va a vivir usted? En esperanza. La palabra esperanza es esperar algo bueno. Entonces, ya tengo la palabra, recibí la palabra, ahora me voy a convertir, como decía Moisés, que era el hombre más manso de la tierra. La palabra manso, traducido al hebreo, era inamovible. O sea, era una persona inamovible. Recibió eso y no se movía de ahí. Lo mismo usted también. Recibí la palabra y, como decía Pablo, que no sea una persona llevada por cualquier viento de doctrina, sino que al contrario, sea una persona que esté, ¿no?, bien parada. Gloria a Dios. Alguien de Jesús mi amor, me gustó esto mucho, porque ayer me dijo, oh pastor, mire, me recomendaron este libro para leer, ¿no? Es de Jesús mi amor. Me dice, recomendaron este libro. ¿Qué le parece, no? El libro. Esa es una persona que está pensando, amén, y que quiere crecer y quiere madurar y no quiere ser, ¿qué?, llevada por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque cualquier cosita te puede hacer, ¿qué?, dudar y salirte de la verdad que estás aprendiendo. Y yo digo una cosa siempre, si Dios te puso en un lugar, es porque Dios quiere que puedas crecer en ese lugar, y no solamente crecer, sino también madurar. Porque el problema de muchos cristianos es la falta de ¿qué? De madurez. Al no haber madurez, entonces no hay ¿qué? Consolidación, no hay firmeza, entonces son guiados por cualquier viento de doctrina. Pero por eso es muy importante, como decimos, la palabra que estamos recibiendo, que tiene que ser buena semilla, y usted ya es buena tierra. ¿Cuántos dicen amén? Usted está aquí en Jesús mi amor, es buena tierra. Entonces ahora, ok, la semilla. Entonces este hermano lo felicita y le digo, hermano, te felicito, le digo. Te felicito porque hiciste la consulta correcta. Sí, hermano, la verdad que no. Dale para adelante, gloria a Dios. Porque hay varios predicadores y varios maestros que están enseñando bien la gracia. Gloria a Dios, amén. Esto no somos los únicos que enseñamos esta palabra, pero hay algunos que todavía no, como hablábamos el otro día, que no han recibido esta palabra, que todavía les falta, que todavía mezclan, ¿no? Porque ese grave problema de la mezcla. Entonces uno como pastor tiene que guiarlos a pastos frescos, a buenos pastos, a buena comida. Muy bien. Aquí entonces vamos al próximo versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, 23. Esto lo vimos hace un par de meses también, espero que se acuerda. Primera de Pedro 1, 23. Mire lo que dice. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, ¿qué es la palabra simiente? Semilla, no de una semilla corruptible, sino de incorruptible. ¿De qué forma? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la semilla, es la simiente. Si no hay palabra, la persona no puede nacer de nuevo. La única forma de nacer de nuevo es por medio de la palabra. Por eso es muy importante, querido, querida, usted que está conectado, que está conectada, y voy a decir esto, me olvidé decirlo al principio, y si usted quiere seguir apoyando financieramente al Ministerio Jesús mi amor y quiere sembrar, porque hay gente que se alimenta y dice, no sé dónde sembrar, no sé dónde enviar mi diezmo o mi ofrenda, usted no tenga temor de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que usted va a hacer, que son buenas obras, decía Pablo, va a redundar en su cuenta. Así que yo no tengo temor de decirlo así abiertamente a aquellos que se conectan, a aquellos que se siguen conectando, que tienen meses o años conectándose con nosotros. Siembre, no tenga temor de sembrar en el reino de Dios.
31 años tengo viviendo, haciendo esto. Y siempre digo que la gente que he visto prosperada es gente sembradora, es gente dadivosa. Así que si Dios puso en tu corazón, no tengas duda, hacelo. Bueno, esa es una propaganda que hicimos en el medio, la quería hacer al principio, pero la hicimos en el medio. Siendo renacido, usted renació. ¿Por qué renació? Porque usted había nacido de papá y mamá. Esto es lo mismo cuando Jesús se encontró con Nicodemo. ¿Y qué fue lo que pasó cuando Jesús se encontró con Nicodemo? Le dijo, para entrar, para ver el reino de Dios, tenés que nacer de nuevo. ¿De qué forma nosotros fuimos renacidos? Por la palabra de Cristo. Recibimos la palabra y como recibimos la palabra, nacimos de nuevo. Cuando a usted le preguntan, le dice, ¿cómo usted sabe que nació de nuevo? ¿Usted qué le va a decir? Diga, vamos, 1, 2 y 3, diga, por la palabra. Por la palabra. Incorruptible. ¿Qué es incorruptible? Que no se corrompe, que no tiene fin, que es eterna. Todo lo demás se corrompe, corruptible, se termina. La palabra de Dios, por eso dice cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Salud. Por eso es tan importante recibir la verdad en la palabra de Cristo. Los cristianos han vivido muy emocionados y a mucha gente le gusta mucho la emoción. Y a mí también, ¿por qué no? Es linda la emoción. Por supuesto que sí, somos seres emocionales. Pero la emoción no te puede ganar a lo que dice. Muy bien, la palabra de Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios. Porque si no, un día va a estar por allá arriba y otro día, ¿qué va a pasar? ¡Pum! Se viene para abajo. Porque la emoción, eso es lo que hace. Y muchos juegan con las emociones. Predicadores, pastores, juegan con las emociones de la gente. Pero cuando usted entiende, no, yo soy renacido por la palabra incorruptible que vive y permanece para siempre. Si Dios dice que yo estoy sano, estoy sano. Si Dios dice que soy una persona saludable, soy una persona saludable. Si Dios dice que soy rico, yo soy rico. ¿Cuánto lo creen? Si Dios dice que yo soy sabio, usted es sabio, usted es sabia. ¿Por qué? Diga, porque Dios lo dice. Entonces esa palabra es una semilla en tu vida y va a dar fruto. Por eso Jesús dice, el reino es como un hombre que va, siembra y se va ¿a dónde? A dormir. No está viendo a ver cómo va a crecer. No, yo estoy intranquilo, no sé cómo va a crecer esto, si crece o no crece, no, pero hay que ir a dormir. No, yo quiero ver esto, tiene que crecer. Como diciendo, la semilla fue plantada, ahora ¿usted qué va a hacer? Muy bien, Beltrán, descansar, ahora descanso. Porque ahora no viene más a la iglesia. No. Descansar es activo, amén. Pero descansar sin desesperarse, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo va a suceder esto? No, usted descanse, ya tengo la palabra. Es lo mismo, ¿no? Cuando ya usted entra en el propósito de Dios. Usted dice, Señor, yo le digo a mis hijos, y le digo a la hermana Yashi, mi esposa, yo estoy seguro, ¿no? Que mi futuro está, ¿qué? Asegurado. Mi futuro está bendecido. Y si Cristo no viene, ¿no? Yo, como le digo, hermano, si 120 años, ¿no? Aquí en la tierra. Es mucho, pastor. Muchos años acá. Pero como siempre lo digo, con salud, amén. Con salud, amén. La sabiduría de Dios, con las neuronas nuevas que se renuevan continuamente. Continuamente se renuevan esas neuronas. Mira, otra vez estábamos hablando de un hombre muy poderoso aquí en la tierra que dice que tiene una gran memoria y tiene como 78 años ya. Y dice, se acuerda de toda la gente. Dice, wow, ese hombre tiene una memoria tremenda. Y yo digo, y no tiene la gracia, digo. Imagínese con la gracia de Dios. Dice, cuando les pregunta a la gente, le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Dice, ¿cómo está la compañía de construcción? ¿Está todo bien? La gente se asombra, dice, pero este tipo habla con miles de personas, ¿cómo se acuerda? Porque Dios nos dio un cerebro, Dios nos dio una capacidad. Dicen las encuestas que el hombre usa ¿cuánto por ciento del cerebro? 10%. Todos, viste que todos saben 10%. Entonces diga, me falta el 90%, falta el 90%.
Algunos dicen, le falta el 99%. A mí me falta el 99%. El otro día dijo el coreano que vino a predicar, ¿se acuerda? Dijo que el ser humano tiene 5.000 pensamientos por día. 5.000 pensamientos. Y yo a veces cuento los pensamientos, ¿no? Cuando uno está solo, en un ratito pensé en esto, pensé en aquello, pensé un montón de cosas. Y digo, tienes razón, si lo sumo 24 horas, se encuentran 5.000 pensamientos, porque el cerebro tiene una capacidad tremenda. Entonces, y la palabra, o sea, esto maravilloso que estamos aprendiendo, ¿no? De todo esto, esta semilla que es la palabra de Dios. Yo digo, Señor, tu palabra lo dice acá, es tu palabra, el poder de la vida y la muerte, dice el Proverbio 18:21, ¿dónde está? En la lengua. El que quiere ver días buenos, ¿cómo dice? Refrene su lengua de hablar ¿qué? Mal, ¿no? Y nosotros siempre, ¿no? Ay, qué tráfico, ¿no? Ya, hoy estuve acá recién hablando mal. En vez de decir, esta ciudad, Nueva York, ciudad bendita, no hay tráfico, qué bueno es manejar y guiar por la ciudad de Nueva York. Soy un hombre libre, qué lindo. Pero siempre decimos, ese puente estaba terrible, atascado. Dice, refrene su lengua de hablar mal si quiere ver días buenos. ¿Todo está ¿dónde? En la palabra. Tremendo. Una hermana la otra vez decía, uy, yo nunca lo vi de esa manera, como usted estaba hablando. Y yo le pedía sabiduría a Dios. Pero 1 Corintios 1:30 dice, más fuimos hechos por Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, sabiduría, justificación, santificación y redención. Sabiduría, yo fui hecho sabio, aunque a usted no le parezca. Diga, yo también soy sabio. Entonces, esa es la semilla. Porque alguna gente dice, ¿cuál es la semilla? Esa es la semilla. Cada versículo, cada palabra del nuevo pacto, de la palabra de Cristo, que se haga realidad en tu vida. La semilla es la palabra. La palabra es la semilla. Y usted después que recibe la palabra, yo descanso, ya la tengo, es mía. Sí, pero viste, por ahí tenés gente alrededor, gente que te dice, y bueno, ¿y cómo vas a vivir tu jubilación? ¿Aseguraste? ¿No? La gente te pregunta, ¿aseguraste? Ya vas llegando a los 60, ya vas llegando a los 50, algunos ya pasaste los 50, ¿no? Y viene gente y te habla o te pregunta y te dice, ¿no? ¿Tenés seguro de vida? Yo digo, sí, pero que no se entere mi esposa, le digo. $300.000. Si me muero, cobra. Ya saben. Ya saben por si me muero. ¿Quién fue? Como la serie de Netflix que ve la pastora Yashi. Para estar buscando. Querido, querida, a veces parece que fuera simple, así cuando lo decimos, cuando lo hablamos, pero cuando estamos solos, cuando usted está sola, ahí en ese lugar de circunstancias adversas, de problemas, de momentos difíciles, es como que entra la desesperación y entra todos esos pensamientos negativos que muchas veces te quieren sacar del propósito de Dios. Pero en ese momento usted dice, no, yo voy a seguir recibiendo la palabra de Cristo, voy a seguir creyendo porque mi futuro está asegurado en Cristo Jesús. Ya está la palabra, ya está la semilla, ahora va a dar fruto. Muy bien. En la nueva Biblia viva, mirá cómo la saqué aquí, ¿cómo se llama? Esta versión dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de padres mortales. ¿Por qué dice no de padres mortales? Porque nosotros ya nacimos de hombre y mujer, de papá y mamá. Pero ahora nosotros, los hijos de Dios. Por eso en Hebreos 2:14 dice que los hijos participaron ¿de qué? De carne y sangre. O sea, usted era hijo, ¿desde cuándo? Dígalo, desde antes de la fundación del mundo. Entonces era hijo porque era espíritu y Dios me dio un cuerpo
de carne y de sangre para que en esta tierra yo sea consciente y pueda recibir lo que Dios me dio. ¿Cuánto entendieron? Si no pasaba por esta tierra, no podía recibir que era hijo de Dios. Por eso dice Hebreos 2:14, Él mismo, como los hijos que participan de carne y sangre, Él mismo, Cristo, participó de sangre y de carne, se hizo cuerpo humano. ¿Para qué? Para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¡Wow! Tremendo. Aquí la palabra te dice que nacimos de nuevo, no de padres mortales, sino de la palabra de Dios, que vive y permanece, ¿hasta cuándo? Para siempre. Por eso tu salvación, ¿hasta cuándo es? Para siempre. Por eso la salvación usted no la puede perder. ¿Por qué? Porque es por la palabra. No nacimos porque nosotros quisimos, nacimos de nuevo porque Él quiso que naciéramos de nuevo. No, yo elegí a Dios. No, Dios nos eligió a nosotros, Dios te eligió a ti. Para que vivas para siempre, porque su palabra vive para siempre. O sea, cuando hablamos, la semilla es la palabra, entonces ahí empezamos a entender que esa palabra, que es una semilla que Dios dice, yo quiero que esa semilla, que es mi palabra, entre en tu vida y que usted la pueda recibir de tal forma que sabe que eternamente, gloria a Dios, se va a hacer real. ¿Cómo vive, cómo camina una persona que está segura en esta tierra? ¿Con confianza o con desconfianza? Con confianza, con seguridad. Es maravilloso poder vivir de esa manera, querido, querida. Usted que está conectado, que está conectada. El Evangelio, como decíamos ayer en el programa, la gracia no se mezcla. Nos enseñaron tantos rudimentos, nos enseñaron tantas obras, ¿no? Hablamos ayer, ¿de qué hablamos ayer en el programa La gracia no se mezcla? ¿Cuál era el tema? Por aquí, por acá, por allá, Señor. Bola, bolita. Amén. Amén. ¿Se acuerda? Era una pregunta que decíamos. En el nuevo pacto se tiene que... ¿Vio? Por eso que yo le repito y le repito y le repito y le repito continuamente. Ayunamos en el pacto de la gracia. Estuvo espectacular el programa. Amén. Yo le digo, yo no he visto otros que hablen del ayuno como hablamos nosotros con la pastora Yashi. Porque ya lo hicimos hace 4 años ese programa, ese tema. Pero pasaron muchos años, hoy lo tenemos más luz todavía. O sea, porque traemos el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento te dice que el ayuno es luto, el ayuno es aflicción, el ayuno es lamento, el ayuno es arrepentimiento. ¿Sabe lo que es luto? Muy bien, muy bien. Estar triste y estar llorando. Y eso es el ayuno. Mi mamá falleció hace 2 meses, ¿no? Y todavía la extraño. Y creo que no la va a extrañar, ¿no? Siempre. Extraño porque a veces mi pensamiento es, tengo que llamar a mamá, ¿no? Porque así pensaba, ¿no? Pero ahora ya no está mamá. Y la extraño. Y cuando alguien muere, ¿cómo te sentís? Triste, ¿no? Qué bueno, se murió. No, wow. No, uno se siente triste. Entonces, el ayuno es para gente que está triste. Pero nosotros tenemos al Dios vivo viviendo, ¿dónde? En nosotros. ¿Y cómo estamos? Alegres, felices, gozosos. ¿Por qué? Porque Cristo vive. El mismo Jesús dijo, ¿se acuerdan que los discípulos de Juan le decían, ¿por qué estos discípulos no ayunan? Porque dice, ¿están con quién? Están con el esposo, están contentos, están felices. Habrá días que les será quitado. ¿Cuántos días les fue quitado el Señor? 3 días. Y después, otra vez volvió. Gloria a Dios. Entonces, vive en nosotros. ¿Y cómo estamos nosotros? Contentos, gozosos, alegres, felices. Pero cuando por muchos años te enseñaron mal la palabra, entonces el resultado va a ser negativo. Entonces, y la gente se pregunta y dice, ¿qué hay de malo si yo
ayuno. La parte mala es que usted está diciendo con esa actitud de ayunar para recibir algo de parte de Dios, está diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en vez de hacer bien, ¿qué está haciendo? Está haciendo mal, porque al creer de esa manera está cayendo ¿de dónde? De la gracia de Dios. Entonces, al caer de la gracia no tiene el favor de Dios en su vida, porque usted mismo, con creer mal, no está haciendo que el favor de Dios, los beneficios de Dios se hagan realidad en su vida. Entonces, esto es maravilloso. Conocer correctamente la palabra, y esa es mi oración y esa es tu oración también. Señor, quiero conocer esta palabra, quiero conocer esta verdad, quiero conocer los misterios que tú le revelaste a Pablo, el evangelio de la incircuncisión para nosotros los gentiles, que hoy ya no somos gentiles, hoy somos hijos e hijas de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, póngase contento, pueblo adquirido por Dios, gloria a Jesús, amén. ¿Cuántos creen que millones van a recibir esta verdad? Gloria a Dios. Wow. Tenemos otro versículo más, dice así. Romanos capítulo 10, versículo 17, una pregunta: ¿qué estás permitiendo que siembren en ti? Esa es tu responsabilidad. La gente me dice, pastor, aquí en mi país, varias personas, varios hermanos, sobre todo más, lo voy a decir, hermanas, mujeres. Dice, yo estoy acostumbrada ¿a qué? A ir a la iglesia. Estoy acostumbrada a congregarme y en mi barrio, en mi ciudad, no hay iglesia de gracia. Yo voy a ir a una iglesia porque yo necesito congregarme, te dicen, ¿no? Esto usted lo acepta o no lo acepta, lo recibe o no lo recibe, pero el problema es que usted va a cargar y va a sufrir si usted no recibe esta verdad. ¿Por qué? Porque usted me dice, yo voy a una iglesia porque necesito congregarme, pero en esa iglesia la palabra que te están sembrando es una mala semilla, no es buena semilla. Entonces, lamentablemente, los frutos van a ser buenos o malos. Van a ser malos. Por eso dice esta pregunta, ¿qué estás permitiendo que siembren en ti? Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra. O sea, la palabra que es la semilla que va a producir en tu vida, de acuerdo a este versículo, va a producir fe. Pero si la palabra no es la correcta, entonces en vez de producir vida, ¿qué va a producir? Muerte. Por eso Pablo decía, el ministerio, la palabra ministerio es administración. El ministerio de muerte grabado en letra de piedra, eso está en capítulo 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6 en adelante, donde dice de los maestros competentes del nuevo pacto, habla porque si el ministerio de muerte grabado en letra de piedra, o sea, hablando de la ley de Moisés, es un ministerio de muerte. Entonces, si a ti te enseñan, te dan la palabra mezclada. Sí, pastor, en mi iglesia enseña de Jesucristo, hablan de la gracia, pero también le están mezclando, le están agregando ley de Moisés. Esa palabra de ley, en vez de producir buenos frutos, van a producir frutos de muerte, no de vida. Y el apóstol Pablo dice, porque cada vez que ustedes leen a Moisés, cada vez que reciben esa palabra de Moisés, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Dice, su mente se va a embotar. Su mente no va a poder discernir las cosas de Dios. Por eso es importante que usted vea hombres y mujeres que le enseñen la verdadera gracia de Dios, la verdadera palabra. ¿Cuánto lo creen? Dígale a alguien, tené cuidado qué palabras siembran en tu vida. Decirle a alguien, qué palabras. Ay, pero predica bien. No, predica bien. No, predica bien. No, pero enseña bien. No, pero me gusta cómo el pastor predica. Me gusta ese pastor. Sí, pero el asunto es que la palabra que van a sembrar en tu vida, en vez de hacerte bien, ¿qué te va a hacer? Mal.
Y si vas a un lugar desmezclado, de repente el hermano terminó de predicar, te va a decir, aquellos que quieran ponerse a cuenta con Dios, el altar está abierto. Entonces ya te puso que tenés que arrepentirte, tenés que ponerte a cuenta con Dios. De repente va a decir, hermano, esfuércese y sea valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo. Si usted se esfuerza, si usted no teme, si usted no se desmaya, si usted hace las cosas bien, entonces Dios va a estar contigo. Te está poniendo bajo una condición. Y el Evangelio de la gracia es sin condiciones, es por amor, es por medio de la fe, por medio de creer en lo que Cristo hizo por y para ti. Por eso acá dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo, dice en el original, la palabra del pacto de la gracia. No toda la Biblia es para nosotros. Tenemos que saber separar las cartas que fueron escritas para nosotros. Separar el evangelio de la incircuncisión con el evangelio de la circuncisión, que fue el evangelio de Jesús de Nazaret, el evangelio de los primeros discípulos. Si el evangelio de los primeros discípulos era para nosotros, Dios no hubiera levantado ¿a quién? A Pablo, es simple. Claro, para nosotros es simple. Para aquellos que lo ven por primera vez, dicen, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu Santo estaba, se hacía milagros, señales, prodigios. Pero Dios dijo, no, yo tengo para ustedes el verdadero evangelio. Por eso Pablo dice, van a ser juzgados los hombres, no nosotros, de acuerdo a mi evangelio, decía Pablo. En Colosenses capítulo 1, versículo 23, dice, permanezcan fundados, fundamentados en la esperanza de este evangelio del cual Dios me ha hecho ministro. O sea, es muy importante saber cuál es la palabra que usted está recibiendo. Algunos me dicen, pero ¿tendrá efecto? Por supuesto que por eso tiene efecto. Por eso Pablo, la lucha de él era separar continuamente la ley de la gracia. ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Quién los engañó? ¿Quién los hechizó para volver otra vez atrás? ¿Quién les dijo que tienen que hacer obras para estar bien delante de Dios continuamente? Era una batalla continua en todas las cartas paulinas. Entonces, cuando hoy nosotros estamos enseñando que la palabra es la semilla y usted es la tierra, entonces, más allá de buena tierra, la semilla tiene que ser buena semilla también. Esa es la palabra que usted tiene que recibir. Amén. El próximo dice así. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene como resultado. O sea, si usted oye y escucha palabra de condenación, palabra de muerte, entonces no va a producir ¿qué? Fe en su vida. El próximo dice así. Mateo capítulo 26, versículo 30 al 35. Esto está tremendo. Capítulo 26 del libro de Mateo. Versículo 30, 35. Dice así. Mateo 26, versículo 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Yo siempre digo, Pedro estaba dispuesto a dar la vida por Jesús, ¿sí o no? Sí, él estaba dispuesto a dar la vida por Jesús en ese momento que él lo dijo. No lo estaba diciendo por decir, él lo decía porque su corazón, todo su ser, sentía que él estaba dispuesto a dar su vida por Jesús.
Pero una cosa es lo que estás sintiendo y otra cosa es la verdad de la palabra de Dios. La mayoría del cristiano vive por la palabra o por sus emociones. Por sus emociones. Pastor, ore por mí, por favor, ore por mí. Sí, que ese pastor que vino, que ore por ti, porque cada vez que ora, usted va a sentir la presencia de Dios. O sea, el cristiano todo el tiempo está pensando en lo que va a sentir. Ay, cuando cantó esa canción y cantó esa alabanza, yo sentí la presencia de Dios. O sea, se mueve por sentimientos. Yo me siento enfermo. Yo me siento deprimido, me siento deprimida. Usted que está mirando, esos son los sentimientos. ¿Hay verdad en esos sentimientos? Humanamente sí, es lo que usted está sintiendo. Pero ahora usted tiene que ir a lo que dice la palabra de Dios. No vivir por lo que siente, sino vivir por la verdad presente. Me salió un versito, amén. ¿Y cuál es la verdad? Diga conmigo, lo que enseña, lo que dice la palabra de Cristo. Por eso recién leímos en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. Aquí tenemos ahora una situación. Jesús dice, esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Pero Pedro le dice, no, yo no solamente, no es que no te voy a negar, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Mateo 26, 69 al 75 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. ¿Quién comenzó a maldecir? Pedro, y a jurar, no conozca al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro, ¿qué dice? Diga conmigo, se acordó de las palabras de Jesús. Pare ahí. ¿De qué se acordó? De las palabras de Jesús. Pregunta número 8 de esta noche. ¿Quién es Jesús? Muy bien, la palabra. Dijimos que el verbo se hizo carne. Jesús es la palabra es Jesús. Y Jesús habló con su boca. ¿Y qué fue lo que dijo? Esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Cuántas veces le negó Pedro? 3 veces. ¿Cuántas veces cantó el gallo? No, una vez. El gallo cante. No sabemos, dice, el gallo canta. Canto. O sea, ¿cuál es la enseñanza? Diga conmigo, es lo que dice la palabra. Eso es tremendo. ¿Usted cree que todos los predicadores viven de esa manera? No. Los predicadores dicen, Dios me habló, Dios me dijo. Aquí no es que Dios te dijo, que Dios te habló. Aquí es lo que dice la palabra. Y cuando alguien, when somebody live in this world, live in this earth, vive en esta tierra, en este mundo, cuando alguien vive por lo que dice la palabra, su futuro está asegurado. ¿Por qué? Porque está viviendo por lo que dice la palabra. ¿Por qué sufrió Pedro? Dice acá, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Lloró amargamente porque sufrió, porque le dolió haber ¿qué? Negado a Jesús. Pero antes de él tomar esa decisión de vivir por lo que estaba sintiendo, ¿qué tendría que haber hecho Pedro? Tendría que haberle dicho, Señor, tú lo conoces todo, tú eres Dios, tú sabes todo. Te vi caminar sobre las aguas, te vi resucitar a Lázaro, te vi en el monte de la transfiguración, te vi convertir los 5 panes y los 2 peces para darle de comer a 10.000 personas. O sea, tú eres que realmente, tú eres Dios. Y cuando
la palabra sale de tu boca, es Dios mismo hablando. Y si tú dices que te voy a negar, entonces mi pregunta, mi respuesta, mi posición es: ¿qué tengo que hacer para no negarte? Ese es el asunto. Vivir por lo que dice la palabra, por lo que está escrito, y no hubiera sufrido. Hoy mucha gente también está sufriendo, le está yendo mal. ¿Por qué? Porque realmente dicen: no estoy viviendo por la palabra. No te sientas condenado y condenada. Todos estamos creciendo en gracia, gloria a Dios, en el conocimiento de Jesucristo. Pastor Leo también, todos. No es que, bueno, wow, ya lo sé todo. No, al contrario. Te animo, te aliento a que alinees tu vida con las enseñanzas maravillosas de la gracia de Dios. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. A eso te animo, a eso te aliento. Para que no vivas en dolor, en sufrimiento, en enfermedad, en llanto, en pobreza, en miseria, en escasez. Dice que el castigo de la paz que hoy tiene que tener usted fue ¿sobre quién? Sobre Jesús. Algunos creen que Dios te está procesando, estoy metido en un proceso, estoy pasando por un desierto, dicen algunos, ¿no? Aún cantábamos, ¿no? Cansado del camino, por un desierto he pasado y llegué a ti, Señor. No, no ningún desierto, ningún proceso. El asunto es que posiblemente te están enseñando mal, estás aprendiendo mal, o realmente estás viviendo por lo que estás sintiendo. Yo siento, a mí me parece. No es por lo que sienta, no es por lo que parece, es por lo que dice la palabra. Y cuando usted recibe esa semilla, esa palabra, entonces, como recién dijimos, ¿no?, que habló Jesús en la parábola, el hombre va, siembra la semilla, se va, descansa, duerme, no sabe qué fue lo que pasó, pero la semilla crece, la semilla sale la ramita, los frutos, el fruto, y después viene, ¿no?, con el hoz, dice, con la cortadora, corta los frutos cuando están maduros, gloria a Dios, y hay una gran cosecha. Diga, lo mismo para mí también, lo mismo para mi vida, lo mismo para tu familia, si seguís creyendo correctamente. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Qué bueno el Señor. Y recuerde, sin semilla no hay fruto. Sin palabra no hay fruto, no hay crecimiento. Podemos orar, podemos ayunar, podemos dar diezmo, ofrenda, dar lo mejor, todo lo que usted pueda hacer. Pero si no está la palabra correcta, como recién dijimos, que sea sembrada en tu vida, entonces usted, por más que se esfuerce, nunca va a poder vivir todo lo bueno de Dios. Padre, gracias te damos por esta noche, por todo lo que están conectados. Gracias por su vida, gracias por los hermanos que están acá, Señor. Gracias por esta palabra maravillosa. Sabemos, Señor, que estamos preparados para dar fruto al 100%, Señor amado. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Decimos amén. Nos estamos viendo el próximo sábado, otra vez desde aquí, de la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor. Bendecidos con toda bendición. Gracia y paz.